Muy bien. Bueno, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy y vamos a estar hablando conversando. Ustedes ya tuvieron un video para tener una idea más precisa del tema que vamos a manejar, que es la cuestión de la Biblia y el género literario. Ahora, cuando uno empieza a leer la Biblia, a veces uno piensa que por ser palabra de Dios, por decirlo de esta manera, la Biblia es un documento serio, puntual, así como podría ser un libro de ciencia. O alguien también me dijo en cierta ocasión, yo no sé por qué la Biblia no se escribió así como la Constitución de la República de Estados Unidos. Bueno, era gringo el que me dijo esto, ¿no? ¿Y por qué no escribió como la Constitución? Artículo número uno, número dos, número tres, ¿por qué nos hubiera evitado un montón de problemas? Pero resulta que la Biblia no se escribe de esa forma y tampoco tiene un único género literario. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la Biblia, por una parte, es palabra de Dios. Decíamos en la primera clase, si ustedes se recuerdan, tiene esa doble naturaleza. Por una parte es la palabra de Dios, pero por otra es la palabra de Dios dada a los hombres. Y por lo tanto, en las formas en que los seres humanos nos comunicamos. Entonces, cuando Dios habla, no habla nuestro idioma. En aquel tiempo, en el siglo primero, se hablaba en griego y ya un poquito antes pues se hablaba en hebreo, ¿no? Pero entonces cuando Dios elige en qué idioma va a hablar, pues habla en el idioma del pueblo. Por ahí andan en internet algunos, yo digo siempre le digo locos a todos los que no piensan como yo, ¿no? Anda por ahí en internet algunos locos que dicen que es que Dios habla hebreo, que, que el hebreo es el idioma más antiguo y que del hebreo evolucionaron todos los demás idiomas que hay hoy en día. Es puro cuento, ¿no? Porque el hebreo es un idioma como cualquier otro. Y Dios no habla, bueno, voy a decirlo al revés, Dios habla hebreo, pero igual habla todos los idiomas, no hay un idioma que sea especial o más importante. Lo que pasa es que Dios, cuando reveló su palabra, se la reveló a su pueblo, al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, curiosamente, en ese momentito hablaba hebreo. Entonces Dios decide hablar al hombre en su propia cultura, en sus propios términos. Si Dios nos hubiese hablado hoy en día por medio de la escritura, pues la escritura se hubiera hecho en español o en el idioma de cualquier pueblo al que él hubiese hablado, que le tocó a los hebreos. ¿Sí? El hebreo no era un idioma muy importante, era un idioma nada más de ese pueblito y de los cananeos, los fenicios, hablaban hebreo, un tipo de hebreo, ¿no? Entonces, revela en ese idioma. No era un idioma muy importante, pero ya cuando se revela el Nuevo Testamento, el griego sí es un idioma importantísimo. Importante en el sentido de la cantidad de personas que hablan. Es como hoy en día cuando alguien me pregunta, fíjese que quiero aprender otro idioma, solo sé mi idioma, el español. ¿Qué idioma cree usted que yo debo aprender? Yo siempre le digo inglés. Entonces me dice, lo que pasa es que usted es racista y le gustan los gringos. No, no, no es que me gusten los gringos. Es que con inglés usted llega a cualquier parte del mundo y a usted le entienden. O sea, usted llega a China y usted habla inglés, usted no se muere de hambre. Hay gente ahí que le va a entender. Usted va a la India y hay gente, bueno, en la India se habla inglés. No, pero llega al Japón y alguien le va a entender. En cambio, cuando aprenden esos idiomas, sin discriminar ningún idioma, voy a aprender navajo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y dónde te hablan eso? Pues solo en los Estados Unidos. Y allá una tribu allá perdida no tiene impulso. Entonces, no estoy diciendo que el griego sea un idioma mejor que el griego. No, no estoy diciendo eso. Es un idioma como cualquier otro. Pero en el siglo primero, todo mundo hablaba griego. Más, era más importante el griego para la gente de aquella época que el inglés para la gente de hoy en día. Entonces, Dios decide hablar en el idioma de la gente. Pero resulta que nosotros, cuando nos comunicamos, no siempre utilizamos el mismo canal. Por ejemplo, a veces nosotros contamos historias. Yo no sé cuántos años tenga nuestro hermano Raúl, porque lo estoy viendo como más mayor que todos nosotros. Yo me pinto las canas, ¿no? Pero no sé cuántos años tenga, pero a mí me encanta platicar con gente mayor. ¿Por qué?
porque me cuentan sus historias. De hecho, cuando yo he ido a Nicaragua y me he quedado en la casa de algunos hermanos, siempre les pregunto cómo era la época acá antigua, cómo fue el tiempo de Somoza para los que todavía tienen esas edades, ¿no? Y a mí me encanta porque empiezan a narrar. Las personas, los seres humanos, a nosotros nos encanta contar historias, nos encanta narrar. Y también nos encanta escuchar historias. No estamos en homilética ni en oratoria, pero una de las claves del éxito de un predicador en oratoria es saber narrar historias, saber contar, saber relatar. Porque a nosotros nos gusta de esa forma. Entonces, por ejemplo, si hay un velorio, si hay alguna actividad así, entonces pone la gente ahí a contar historias del difunto. Mira, que fue así, que la otra vez fuimos acá, y ahí pasa uno toda la noche escuchando esas historias. Pero uno de los problemas que tenemos los predicadores es que cuando predicamos, ya me estoy metiendo a otro tema, ¿no? Pero cuando predicamos hablamos serio, hablamos como científico. Y a la gente no le gusta eso, o sea, eso aburre rápido. Entonces, vamos a hacer. El ser humano también es una persona emocional, sentimental. Si no fuera así, entonces no escuchara música ni escuchara poesía, pero a nosotros nos gusta la música y nos gusta la poesía en mayor o menor grado. O sea, nos gusta que suene bien, que se oiga bonito. Bueno, no sé, depende del país, ¿no? Pero hay personas más dedicadas. La gran mayoría aquí en este grupo, bueno, son de Guatemala, sé que hay varios, pero la gran mayoría son nicaragüenses, ¿no? Entonces ahí tenemos a Rubén Darío, que es prácticamente en Latinoamérica el hombre marcó época con el realismo mágico, ¿no? Entonces es buenísimo realmente, o sea, no soy poeta, no me gusta andar declamando, pero sí me leo ¿cómo se llama este? Eh, las poesías, ¿no? Azul se llama su libro. Y la verdad es que Rubén Darío muy bueno. ¿Y por qué a uno le gusta una estrofa que él haya escrito? Sí. Y otros han escrito un montón, pero no les gusta. No, porque él sabe, él entiende la poesía, él entiende el sentimiento. Pues como el ser humano es así, entonces Dios decide que cuando comunica su revelación va a utilizar el lenguaje que tiene la gente. Entonces va a hablar preferentemente en narrativa, que es contar una historia. Entonces la Biblia empieza a contar una historia. En el principio creó Dios los cielos, tierra. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero Dios dijo, y luego la historia de Adán y de Eva, Caín y Abel, y empezamos con todas esas historias. Y cuando uno se pone a pensar cuánto de narrativa, fíjese que aquí digo narrativa, no historia, porque los libros de historia hoy en día compramos nosotros en las librerías, tienen un estilo científico. O sea, nos dicen en 1492 los reyes católicos enviaron a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón descubre América el 12 de octubre de 1492 y empiezan a narrar así y realmente esos libros de historia son aburridos. Yo soy historiador y leer un libro de historia es muy aburrido, cansa, pero leer un libro de narrativa no. Entonces, narrativa e historia no es lo mismo. Historia es como científico, si la narrativa es como que te estoy contando un cuento, estoy contando una leyenda, estoy contando una historia. Entonces, no estoy diciendo que Abraham sea leyenda, pero es en ese estilo en que se escribe. No se da una fecha, simplemente se empiezan a contar las historias de Abraham, de Isaac, Jacob, José. ¿Cuántos años tenía José, por ejemplo, cuando la esposa de Potifar intentó abusar de él o quería acostarse con él, etcétera? Entonces, la Biblia no nos da todos esos detalles, entonces por eso nosotros decimos narrativa, como que estamos contando una historia, no como que estamos haciendo historia en el sentido estricto de la palabra. Bien, entonces, cuando nosotros miramos Génesis, Éxodo, Levítico menos, pero luego Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, hasta Esther, todo eso es pura historia. Si nos metemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los Evangelios, el libro de Hechos, incluso, decía en el video, que el mismo Pablo narra ahí en Gálatas, en Segunda de los Corintios, él empieza a contar sus historias, lo que él vivió, o en Tesalonicenses, del capítulo prácticamente del 1 al 3. Todo eso es
narrativa. O sea, te estoy contando una historia, te estoy contando una historia. Porque nosotros entendemos así. Ya. Y también en la Biblia hay poesía, que está en los Salmos, en Proverbios. Te dice, pero Proverbios son dichos, sí, pero están escritos en forma de poesía. Isaías, Jeremías, los profetas, con excepción de Jonás, que no está escrito en poesía, lo que es una historia, ¿no? Por eso le enseñamos a los niños en la escuela dominical a Jonás y no le enseñamos nosotros a Amós, porque Amós es poesía, pero Jonás es una historia, es narrativa. Pero esa concepción de Jonás, los profetas son poesía, todo está escrito en poesía. Tenemos las cartas, tenemos Apocalipsis. Entonces la idea es que ustedes tengan una imagen de los diferentes géneros literarios que están en la Biblia. O sea, la Biblia tiene muchas maneras de comunicarse. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces ustedes se pueden preguntar, ok, ¿y eso qué? ¿Cómo así? Sí, 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 o sea, la clase de hoy, que la Biblia tiene muchos géneros literarios, pero eso, ¿qué me sirve a mí? ¿Cómo, o mejor dicho, qué cambio hace en mí? ¿Para qué me lo está diciendo? Se lo estoy diciendo porque a veces nosotros no comunicamos de forma directa todo el tiempo. Porque yo escucho una historia, por ejemplo, escucho narrativa, una historia. Yo quisiera que Dios me hablara de otra manera. Me dijera, mira, tienes que tener fe. Así me lo dice en el Nuevo Testamento. Me dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y también se nos dice que es esa misma fe que tuvo Abraham. Ahora sí sirve la narrativa. Entonces, cuando por ejemplo, nosotros decimos a la iglesia, nosotros somos salvos por gracia, ¿listo? Por medio de la fe. Y debemos de tener la fe como la que tuvo nuestro padre en la fe. El padre en la fe es Abraham. Luego, en la iglesia, nosotros no predicamos del Nuevo Testamento, digo del Antiguo Testamento, solo predicamos del Nuevo Testamento. Y ese es un error. ¿Por qué es un error? Bueno, si Abraham es el padre de la fe, entonces nosotros deberíamos de predicar mucho sobre Abraham, ya que la fe es tan central y tan importante dentro de la vida de la iglesia. ¿Cómo es que se vive esa fe? Entonces, así es como se interpreta el texto. Uno tiende, este es un error, ¿no? Uno tiende a despreciar la narrativa. Y uno dice, a mí me gustan las cosas más serias y más puntuales. No me gustan las historias. Bueno, sí me gustan las historias, pero no le encuentro algo muy bonito o qué sé yo. Para barajarla un poquito y hacer un pequeño paréntesis, que cuando usted aplica a Baxter, no sé cuántos de ustedes, de los que están jovencitos, tal vez en algún momento apliquen a Baxter. Ya les voy a dar una clave para que los acepten. Entonces, uno de los requisitos para entrar a Baxter es hacer una biografía. O sea, yo escribo mi vida. Y entonces usted dice, "¿Eso ¿para qué lo quieren en Baxter? ¿No? ¿Para qué quieren esa biografía? Que la gente a veces solo pone ahí 2 párrafos, 3 párrafos y se equivoca. Lo que nosotros queremos es que usted cuente, tal vez en el futuro va a ser un video en vez de una carta, pero lo que quieren es que usted cuente su vida, porque si usted me cuenta su vida, entonces yo aprendo mucho de usted. Yo sé cómo es usted cuando usted me empieza a contar sus historias. Por ejemplo, para ponerla aquí, hay un hermano que ya murió y en cierta ocasión eh, tenía que ir, teníamos un culto y empezamos a hablar de historias de miedo, de fantasmas, de toda esa onda, ¿no? Entonces, ya a él le daba mucho miedo. Entonces me dijo, hermano, necesito que usted me acompañe para mi casa. Y yo le digo, va, está bien, pero si me espera, ¿no? Porque yo aquí no he terminado. Entonces yo empiezo a contar historias y él empieza a contar sus historias y empezó a contar que él era falsificador de dólares y que no sé qué y no sé cuántos y que había falsificado mucha plata y que casi lo agarran preso en El Salvador y soltó toda la sopa.
Y entonces yo digo, vamos conociendo a este hermano, ¿no? Vamos viendo de qué tipo de, ¿cómo es? ¿Cómo? De qué pie cojea, decimos nosotros. Lo vamos conociendo, ¿no? Porque cuenta su historia y en su historia, entonces yo lo conozco. Entonces, por eso es que la Biblia cuenta una historia. En esa historia que cuenta la Biblia, el personaje principal es Dios. Ya lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Sí? El personaje principal es Dios. Pero hay otros personajes más chiquitos. Entonces viene Abraham. Abraham está en su tierra, allá en Ur de los Caldeos. Es la gran ciudad. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra, han escuchado la palabra urbano. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es de la ciudad. O urbe, que quiere decir ciudad, y eso es por Ur de los Caldeos. O sea, esa ciudad era la más grande del mundo. Entonces, por eso es que al latín entró la palabra ur, que significa ciudad. Entonces, vamos a urbanizar, que dice, vamos a hacer aquí como que fuera ciudad. Pero él vive, como decir, en Nueva York, como decir en Londres, ¿no? Y Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Entonces, Abraham sale sin saber a dónde va. Entonces uno empieza a notar, eso es fe. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. O sea, en el Nuevo Testamento solo se nos dice que somos salvos por fe, pero no se nos dice exactamente qué es la fe. Bueno, Hebreos 11:1, ¿no? La certeza de lo que se espera, sí, pero ahí te lo está diciendo así. Pero luego, cuando te cuenta la historia, en ese momentito, yo voy analizando qué significa la fe. O sea, Dios a través de la narrativa me está hablando. Sí, hermana Reina. Hermano, yo siento que cuando uno sabe qué tipo de género es el libro que va a estudiar o a hablar, o la historia que trae, eso le puede ayudar, digo yo, ¿verdad? Me corrige. Le Sí. puede ayudar tal vez en cuanto la manera de leer, porque yo escucho, hermano, muchas veces que a veces se nos pide leer un texto o, pues, o una historia y a veces hay una forma como muy aburrida de hacerlo, pero yo he escuchado a otros hermanos que tienen esa forma especial de hacerlo. Por Leer. ejemplo, si están contando algo así como, como muy relevante, como muy importante, entonces modulan la voz, o sea, tienen Sí, manera para hacerlo. Entonces, sí, eso es bonito porque eso nos sirve mucho. A mí me ha servido mucho aprender de muchos hermanos, como por ejemplo cuando yo voy a contar una historia a los niños en la clase de niños. Yo no me voy a sentar, voy a abrir la Biblia, había esto, lo otro, y se me duermen los niños inmediatamente. sí. Entonces, no sé, yo siento que eso ayuda bastante. Y en cuanto a la poesía, por ejemplo, a mí me fascina, hermano. Yo escribo, a mí me encanta. Y pues me ha gustado muchísimo el video de hoy. Yo lo he visto como 3 veces y me ha gustado muchísimo, la verdad que sí. Bueno, mire, como ahí nos metemos a otro tema, sí, nos cambiamos al tema de la predicación, de la oratoria, pero lo mejor que un predicador puede hacer para predicar es ser natural, natural. Lo que pasa con nosotros es que somos artificiales. O sea, la persona es divertida. Cuando se junta con los muchachos del barrio y empieza a contar chistes, todo el mundo lo escucha, ¿no? Cuando empieza a contar chismes, que llega a la casa y les cuento lo que me pasó y todo el mundo lo escucha por ratos. Pero cuando me para atrás del púlpito, te pone todo serio. Buenos días, hermanos. Vamos a empezar el tema de hoy. ¿Qué te pasó? O sea, te transformaste, pero te transformaste en alguien muy cuadrado, o sea, muy cuadrado. Entonces uno tiene que ser muy natural. O sea, cuando usted le habla a los niños, claro, uno finge con los niños un poco, porque ellos quieren voz de chiquito, así, pero luego a la hora de predicar, ya me estoy cambiando el tema, uno tiene que ser natural. Si va a contar una historia, cuente como se cuenta una historia. Y la gente le entiende eso. Hermano Raúl, ahorita solito. Sí, hermano, a mí me llamó, entiendo todo lo narrativo, la Ajá. poesía, el evangelio, las cartas, pero me llama la atención el Apocalipsis.
usted dice en el video de que nace 200 años antes de Cristo y todavía se prolonga 200 años después de Cristo. ¿Verdad? Aproximadamente. Aproximadamente, correcto. Todo esto es aproximado. Eh, entonces, el Apocalipsis además es bien complejo de leer. eh, Incluso no hay muchos profesores de Apocalipsis, ¿verdad? Porque hay mucha imagenología. Los 4 caballos significan tal cosa, tiene un significado cada uno de ellos. El que lleve una corona significa algo, que lleve un arco significa otra cosa, etcétera. ¿Por qué tanto me pareció o entendí o malentendí especulación alrededor de este tema? Quería tal vez que ampliar un poquito este género. Ok, ok. Bien, bien, eso me va a llevar un ratito y es importante para la clase. Solo necesito escuchar a Ulises porque esta me va a llevar un ratito. Buenas noches, hermano. Lo que quería dar era una opinión, o sea, sobre lo que estaba diciendo, de que hay que ser lateral cuando predicamos o cuando estamos dando mensaje. Ya que a veces algunos hermanos, cuando quieren tener tan perfectas las cosas, hablan demasiado serio y demasiado formal. Y para mí, para darle a entender una historia, una persona, para hablarle de algo, o sea, hablar de manera de su mismo lenguaje, o como nosotros hablamos normalmente, como que estamos platicando con él, porque estamos hablando sobre algo que nosotros ya sabemos o hemos estudiado anteriormente. Y si nosotros venimos y le hablamos demasiado formal, para mí sería como tipo de exposición. Sí, Le estamos diciendo solo porque no lo aprendimos, no porque lo sabemos y porque no nos relacionamos con el tema. sí, y también el acento. Ahorita porque usted escucha un acento nicaragüense bien marcado. Entonces, a veces nosotros cometemos el error de tratar de hablar sin acento. Y hay belleza en todos los acentos. O sea, cuando ustedes me escuchan hablar a mí, me escuchan hablar como guatemalteco del occidente. En Guatemala hay varios acentos. Los de oriente hablan una forma, los del centro de otra, y los de occidente, que es de donde soy yo, hablamos de otra forma. Entonces, es bonito cuando uno escucha un acento bien hechecito, pero a veces uno comete el error. Por ejemplo, en Nicaragua, a veces la S final no se pronuncia en ciertos momentos, sobre todo en el artículo, los, nunca dicen los, sino siempre lo, ¿no? Y entonces, a veces los hermanos dicen, no, yo voy a pronunciar la S bien. No, hágalo como lo hace, porque hay mucho de belleza en lo que nosotros tenemos y mucho de orgullo. Entonces yo me siento orgulloso de mi acento y no lo oculto. Y pienso yo que es algo bonito cuando yo escucho a un nicaragüense hablar como nicaragüense. O a un gringo se le oye bonito cuando habla con su acento todo horrible. Gringo, horrible el acento, pero la predicación se oye bonita porque saca su acento, ¿no? Que suena raro. Pero me voy a meter a lo de Apocalipsis, permítame. Solo quiero escuchar a Lisette y luego ya me meto. Lisette tiene el micrófono apagado, no se me está hablando. Ok, ya lo activé ya. Ahora Ya, sí me escuchan. Ok. cierto. Hermano, es que yo pienso que también, aparte del acento, es importante también saber leer, ¿verdad? Sí, 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 Porque claro. Si no cuando sabe leer, uno está sabe quieto. leer, Tiene toda ajá, la o sea, razón. si, no es solo leer por leer, sino que también hay que darle los acentos, las comas, los puntos, más tu acento, te Más tu permite acento. hacer una lectura más enriquecedora, ¿no? Sí, Y más llamativa. No es lo mismo a alguien que le va dando la entonación adecuada a la lectura a escuchar a alguien que, por favor, ya sea poesía, ya sea narrativa, ya sea historia, si la sabemos leer, porque la Biblia es el libro más completo en cuanto a todas las figuras y estructuras literarias que hay, pues. sí. ¿Mm? Eso que usted acaba de decir es cierto, o sea, es completo y complejo. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos con la Biblia es que tiene géneros literarios que ya no existen. Por ejemplo, en el caso de la narrativa, nosotros hoy en día todavía usamos de género. Entonces, no nos cuesta mucho entender.
El caso de las cartas, hoy en día ya no se usan, pero hasta hace poquito se usaban. Oh, todavía, esta semana me mandaron una carta, la semana pasada me mandaron una carta, así por email, pero era una carta. Entonces, todavía yo sé cómo se hace eso. Entonces, uno tiende a entender bien Romanos, Gálatas, primero a los Corintios, porque están escritos como cartas, son cartas. Y como nosotros escribimos cartas, entonces entendemos. Pero Apocalipsis tiene un género literario que ya no se usa. Eh, Tal vez es nuevo para ustedes, pero realmente la gente, 200 años antes de Cristo, los judíos más que todo, y más o menos, sabemos, 200 años después de Cristo, o sea, durante 400 años, se escribían Apocalipsis. O sea, se escribían libros con ese estilo. Hoy en día se han descubierto muchos de ellos. Nosotros no los tomamos como inspirados. Pero está, por ejemplo, Cuarto de Esdras, el libro de Enoch, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo. Existe una gran cantidad de libros apocalípticos. Tienen esa forma de escribir, ese género. Y dentro de ellos está nuestro Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que entonces, como ya no es un género literario que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, entonces se malinterpreta o tiende a malinterpretarse porque ya no se miran. Esto es como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos se malinterpretan porque escriben en poesía. Por ejemplo, Zacarías dice, hablando de una predicción, dice, he aquí viene tu rey manso, sentado sobre un asna, un pollino, ¿no? Animal de monta. Entonces uno se queda pensando ahí, espérate, espérate. Entonces Jesús se montó un pollino, un machito, un burrito, o se montó un asna. O sea, ¿qué fue lo que montó, no? Es porque, pero el poeta lo que está haciendo es simplemente juntando los dos animalitos, porque él es así en poesía. En otra poesía, por ejemplo, Isaías dice, convertirán sus espadas en hoces y convertirán sus lanzas en arados o algo por el estilo, el capítulo 2. Entonces uno dice, ¿y eso qué significa? Porque es un poema. Y en los poemas uno a veces dice, me gustan tus dos esmeraldas, ¿no? Las que traes a los lados de la nariz. Pero obviamente uno está diciendo, no, no son dos esmeraldas, sino que son los ojos de la muchacha que son verdes. Y entonces eso es lo que está diciendo él. Es una metáfora que está usando. Entonces, cuando uno empieza a entender la poesía, los profetas empiezan a sonar diferente. Y ellos no están hablando en punto de literalidad, que en efecto las espadas se van a convertir, sino que de ser belicosos o de, por ejemplo, estar ellos pensando en cómo defenderse del enemigo, empiezan a confiar en Dios, ¿no? Servio Monterroso es cristiano y no usa armas. Y entonces dice, no usa armas, no, no usa armas, ni siquiera un cuchillo ni un machete. Ahí, ¿qué hace usted si camina por un barrio peligroso? Pues el Señor me guarda. Entonces usted camina donde le da la gana y por barrios peligrosos. No, yo tampoco soy tonto. Me guardo, yo me cuido. Yo no ando de noche en esos lugares. Pero si en algún momento, por la obra del Señor, tengo que andar ahí, yo sé que el Señor me cuida. Entonces, yo confío en Dios. Y por lo tanto, si tengo un arma, una espada, qué sé yo no la voy a convertir en un arado, pero sí la voy a vender y voy a comprar algo que sea productivo con ella. Entonces, en vez de comprar una pistola para tirar balas, compro una pistola para abrir hoyitos en la pared y tener una fuente de ingreso, ¿no? De esas pistolas que me sirven para atornillar y para poner repisas y todo lo demás, ¿no? Entonces, entiendo la poesía. Entonces, vuelvo una vez. Pongo aquí un ejemplo. Cuando yo tenía déjenme hacer el cálculo, 6 años, compramos por primera vez en la casa un televisor. Y todo el mundo iba a ver la tele a la casa porque era la única tele en toda la aldea. Entonces, llegaban los niños con sus banquitos a ver caricaturas. Pero a veces en la noche llegaba la abuelita, ¿no? La abuelita se sentaba ahí en la tele y a ver, al frente de la tele, perdón, dije se sentaba en la tele, no es una metonimia. Se sentaba frente de la tele y miraba los programas de la tele. Pero la abuelita no distinguía nada. O sea, ¿usted cómo mira la tele? Cuando está mirando una buena película,
Usted está así, usted está quieto, wow. O sea, usted está con los nervios de punta, ¿no? Y de repente, propaganda. Y usted, me relajo para ir al baño, para ir a traer cafecito, para ir a esto, lo otro, o platicar, ¿no? Y de repente empieza otra vez la película y usted está otra vez. Nadie mira propagandas. O sea, en el Facebook o en el YouTube, cuando le aparecen uno las propagandas, yo no sé ustedes, pero yo espero los 4 segundos y le apacho ahí, quitar la propaganda. Nadie mira la propaganda. Pues cuando sale en la tele, la miramos porque no se puede adelantar, pero nadie le pone atención a la propaganda. En el momento que está la propaganda, uno está pensando otra cosa, uno está platicando con la esposa, qué sé yo. Uno no está en la tele hasta que viene la propaganda. Y cuando usted mira el noticiero, usted lo mira como noticias. Cuando usted mira una novela romántica de esas, donde lloran y todo, usted la mira como novela. Cuando usted mira una película, usted sabe que está frente a una película. Dependiendo del género literario que tenga, así actúo yo. Bien. La abuelita llegaba a la casa y la abuelita no distinguía nada. Ella miraba la propaganda así. Todo parejo. Venía era a ver tele. Entonces no distinguía los diferentes géneros. Sí, sí, me estoy explicando. No distinguía los diferentes géneros. Eh, hay películas, sobre todo en películas, a mí me gusta el género del drama. Que para entrar a Apocalipsis me está costando, sí. Me gusta el género del drama. Eso quiere decir esas películas donde no hay efectos especiales, sino que lo importante es descubrir cómo termina la historia. Un buen drama, por ejemplo, que me encanta a mí, es El listado de Schindler. Me gusta esa película, drama. Pero a veces hay personas que me dicen, ay, miremos una película. Miremos Listado de Schindler. Y a media película están dormidos. Nada, eso no me gusta a mí. Es que yo lo que quería era ver efectos especiales. Pues entonces anda, mirate La Guerra de las Galaxias. Tiene efectos especiales y luces y todo lo demás, pero es el género que a ti te gusta. ¿Cuál es el género? Cuando uno va a Apocalipsis, aquí viene el puntito. Uno es como la abuelita que está mirando o leyendo el Apocalipsis, pero lo está mal entendiendo, porque no capta de qué género literario nosotros estamos hablando. O sea, ¿qué género estás hablando? Y la verdad es que a mí me cuesta mucho hablar del tema de Apocalipsis, no porque no lo domine, sino porque eh, las personas han estado acostumbradas a leerlo de una manera y cuando uno lo lee de otra manera, entonces ya dicen, pues está raro lo que estás diciendo, o sea, como que no lo voy entendiendo. Pero esta es mi idea del Apocalipsis. Hay dos mundos, un mundo que es físico y un mundo que es espiritual. Todos estamos de acuerdo con que existen esos dos mundos, el físico y el espiritual. Hay una belleza que es externa. Pensemos en las muchachas. Hay una belleza que es externa y hay una belleza que es interna. Hay mujeres, muchachas, que son muy lindas por fuera, pero horribles por dentro. Hay otras que son muy bellas por dentro, pero por fuera, pues, no mucho. ¿Cuál es la belleza que realmente cuenta a la hora de la hora? Esta es una pregunta que acabo de hacer. A la hora del té, ¿cuál es la que realmente cuenta? Pues resulta que la externa no cuenta. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque es pasajera, o sea, se va rápido. O sea, si se casa uno, por ejemplo, con un chavo, porque dice la chica, ¿va? Casa con un chavo porque es muy guapo, no, pues eso se va a pasar, o sea, eso se pasa. Pero si ella es buena cocinera, ay, Dios, 3 meses está gordo, ya no, ya no era lo que era antes. Ya. Entonces, es pasajera, como es pasajera, no es real, es aparente. Y mucho se puede aparentar también. O sea, mucho. Ahora con esos filtros, yo a veces me mandan solicitud de Facebook
Yo generalmente, si no hay fotos, no acepto solicitud. O sea, si no hay fotos, no la acepto porque no sé a quién estoy aceptando, ¿no? Pero a veces me viene la solicitud con fotos, ¿no? Y entonces yo, ¿y esta quién es? Y yo, ¿y esta quién es? No, mira, es la que el otro día te saludó en la iglesia, sí, pero, oye, pero qué diferente es, ¿no? O sea, aquí en la iglesia tenían la foto de las maestras de niños y yo, ¿y esta quién? No la conozco. Es la hermana fulanita, sí, pero le quitó como 20 años en la foto. Se las quitó, ¿no? Por los filtros y todo lo demás. Entonces, la belleza física es aparente. Hay dos realidades, les decía. Una física y una espiritual. Físicamente, usted puede ser pobre, pero espiritualmente, usted es rico. ¿Cuál riqueza usted prefiere? Ahora sí se las puse difícil, ¿no? Prefiero la material, hermano. La espiritual no mucho me sirve. Entonces, usted prefiere la riqueza material. Sí, hermano, yo prefiero $2 millones en la cuenta. Mira tú, tiene un problema. Tiene un problema porque tiene una visión de la realidad equivocada. O sea, está valorando más lo físico que lo espiritual. Les hago una pregunta, ya le doy, Ulises, el tiempo. Les hago una pregunta. Cuando yo les dijera hoy, hermanos, estoy muy contento porque esta semana el Señor me bendijo grandemente. ¿Cuántos hubieran pensado que es que me subieron el sueldo? Pues yo eso hubiera pensado, si usted me lo dice, yo digo, hermano, les subieron el sueldo. ¿Se fija cómo nosotros estamos enfocados en lo material? Nunca le ocurre a usted que es que Dios me bendijo espiritualmente. Es que yo no sé si ustedes han escuchado de la teología de la prosperidad, ¿no? Eso que hablan los evangélicos mucho. Entonces, en esa teología de la prosperidad, el otro día me dice un hermano, la teología de la prosperidad es bíblica. Cuente que donde la encuentra. Pues no dice ahí, Juan, pues, hermano, deseo que seas prosperado, ¿no? Entonces le digo, sí, dice que seas prosperado, pero ¿en qué sentido es? O sea, si yo le digo que Dios esta semana me bendijo, ¿en qué sentido? ¿Cuál fue esa bendición que Dios te dio? ¿Cómo nosotros pensamos en lo material? Rapidito. O sea, quiere decir materialmente, pero probablemente estemos hablando de espiritual. Ahora sí, Ulises. Buenas noches, hermano. Sí, yo quería dar una opinión conforme usted lo que está diciendo de la riqueza material y riqueza espiritual. Ok. A veces nosotros, a veces nosotros como personas, a veces o algunos hermanos pueden llegar a pasar dificultades económicas y piensan que les está yendo mal o que incluso Dios los está dando entre comillas. Pero no especialmente la riqueza tiene que ser, cuando uno pide bendición no tiene que ser especialmente material, tiene que también ser espiritual. Porque, o Sí. sea, que signifique que nosotros no tengamos riqueza y todas esas cosas, no importa. Desde mi punto de vista, para mí no importa tener riqueza. Porque, o sea, ser rico espiritualmente es mucho más que ser material. Porque, o sea, si tenemos hay un otro corazón, es mejor que tener castillos, lujos y todas esas cosas. Pero, sin embargo, no significa que Dios no vaya a abandonar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creemos que estamos mal y estamos pensando que Dios nos abandona, pero nunca nos desampara. Eso es lo que Ok, yo pienso, pues, de estos ok. dos. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Solo quiero venir a un puntito. No hay que obviar que nosotros somos espíritu, pero también somos cuerpo. Entonces, una cosa, por ejemplo, es no tener riquezas. Y otra cosa muy diferente es tener necesidad. O sea, hay veces que uno atraviesa por dificultades económicas, no tiene necesidad y es normal, digámoslo así, preocuparse por eso. Pero luego venimos al punto, digámoslo así, a este punto. Eh, si Selvi Monterroso tiene frijolitos para esta noche para comer, que de hecho ni cena necesito porque ahí andaba en un cumpleaños y ya me dieron pastel. Pero digamos, tiene frijolitos en su mesa. De Selvin está bien. Siempre es que no tengo carne. Pero fíjate que los frijolitos
El arroz no, pero los frijolitos tienen todos los minerales y proteínas que tú necesitas. Estás bien, estás bien. Y puedes comer. Pero es que a mí se me antoja. Cuando yo vivía en Honduras, abajo vendían frijoles cocidos. Yo no cocía, yo bien Aragán, ¿no? Y varón y vivía solito. Y entonces por 10 lempiras me daban una bolsita de frijoles que me llenaban bien. 10 lempiras. Eh, pero la pizza costaba 400, 300 y algo. Sí, pero es que tengo ganas de pizza. Eso es antojo. Es antojo porque necesidad no tienes. Entonces, si uno tiene abrigo y tiene sustento, debe estar feliz con eso. Ahora, en el momentito en que uno no tiene absolutamente nada para cenar, este ya es otro asunto. De ahí ya es otro punto. Israel en el desierto tenía maná. El Señor se enoja cuando ellos pidieron carne, pero no se enoja cuando ellos tenían hambre y no tenían nada que comer. Y Dios les dice, yo les voy a dar. O sea, tuvieron hambre y es justo que uno cuando tiene hambre le diga al Señor, Señor, necesito una fuente de ingreso, necesito un empleo, necesito un trabajo, ayúdame en esto. Ahí vamos bien, pero una vez que tiene su fuente de ingreso, entonces ya no tiene que lamentarse que muy poquito, no, hay que aprender a administrar. Solo quería hacer ese pequeñito comentario ahí para que no me malinterpreten de un ser necesitado está bien, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, ahora vuelvo, cambio página. Mire, yo he estado en restaurantes finos y he visto a niños estar enojados y no disfrutar un trozo de carne. Y he estado en comedores donde hay un niño y agarra una cosa de arroz con frijolitos y se la come con aquel gusto. Una vez llegaron unos sobrinos a la casa, entonces les dimos ahí un poquito de arroz con frijoles, que era lo que teníamos, y los niños tenían hambre, ¿no? Entonces le dimos ahí su plato y no hay mesa, así que sientes en el piso. A ver, curiosamente, todos los niños sentados en el piso, ¿no? Y ahí estaba el mío en medio de ellos, con la carreta, porque tenía como 2 añitos ahí sentadito, también va de comer y comer y disfrutando de los frijolitos, ¿no? Entonces, mira cómo puedes disfrutar esos frijolitos y cómo puedes estar triste teniendo en la casa mucho. O sea, entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál es la bendición realmente? Paso a Apocalipsis. En Apocalipsis, en este mundo tenemos dos realidades. La realidad física, la espiritual. Y lo que Apocalipsis está haciendo es abriendo nuestros ojos. Es lo que pretende, para que nosotros veamos la realidad espiritual detrás de la realidad física, como ésta se mira. Me voy a poner aquí un ejemplo. Eh, la iglesia de Cristo se caracteriza por ser pequeñita, insignificante. De hecho, siempre, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Pues aquella que está cayendo allá y tiene un rotulito de este tamañito, ¿no? Que aquí se reúne la iglesia de Cristo, usted no sabe ni cuál es, ¿no? Y cuando usted entra, resulta que hay algunas que tienen unos edificios muy lindos, ¿para qué? Envidiables, ¿no? Pero aquí en Santa Marta nosotros tenemos un edificio alquilado, entonces bien chiquitito. Y enfrente, aquí en Santa Marta, donde estoy en Colombia, las iglesias católicas son poderosas, grandes. Y tienen unos edificios que, estos sí son envidiables. A mí no me gustan los edificios de Centroamérica, estos sí son lindos, o sea, son a la última. Entonces usted mira el poder económico a la par de, mira la que está enfrente y es insignificante. Pero cuando uno la ve de manera espiritual, ahora les voy a contar cómo era la vida en el siglo I. Cuando usted llegaba a Roma, Roma era una ciudad de mar linda, ¿no? Bella, unos edificios, unas piscinas públicas. Mejor dicho, es que Roma tenía todo, era como la Nueva York de hoy en día. Era linda, pero entonces cuando ya se describe en el Apocalipsis la ciudad de Roma, y más que la Roma física como tal, la Roma de mármol, la Roma espiritual, cuando se le describe en el capítulo 17 de Apocalipsis, se le describe como una gran ramera sentada sobre una bestia. Entonces uno dice, es una ramera, ¿sí? Te está describiendo la ciudad.
Pero ¿por qué me la describe así? Para que tú la mires como en realidad es. O sea, así es. ¿Te ha ido a Nueva York? Pues sí, yo he ido a Nueva York. ¿Y qué ha visto en Nueva York? Yo no he visto cosa linda. Pero sí fue. Y no mucho me gustó realmente. No mucho me gustó. Pero hasta que cuando había mucho frío, ¿no? Pero no me gustó, pero sí vi cosas ahí como dos chavos agarrados de la mano, como, bueno, es que ese es otro mundo realmente, es otro mundo, y uno queda un tanto escandalizado, ¿no? Y uno la ve como otra persona no la ve. O sea, a la misma podemos estarla viendo dos y la estamos viendo muy diferente. Entonces, eso es como cuando el muchachito lleva a su novia a presentar a la casa y él la mira tan linda, tan bonita, pero resulta que la suegra no la mira así. La suegra mira no lava platos. De esa niña solo sentada está, ya le viste el tamaño de las uñas, así tan lindas sus uñas, ¿verdad? Se nota que no trabaja. Entonces, ella está mirando una cosa y está mirando otra. Entonces, cuando uno llegaba a Roma, se fascinaba por el mármol, por la belleza. Y resulta que Apocalipsis le está diciendo, en esa ciudad está la sangre de los mártires en esa ciudad espiritual. Ahora, ¿cómo era la iglesia? En el capítulo 21, el Apocalipsis la describe como una ciudad, la nueva Jerusalén, diáfana como el cristal, con 12 puertas, 12 columnas, piedras preciosas. Pero usted dice, está describiendo una ciudad, no, mira, te está describiendo esa iglesia que tú estás despreciando, esa iglesia que dices se está cayendo a pedazos, ese grupito que tú dices, esta es la iglesia de Cristo, o sea, estos 4 o 5 que están acá, eso es todo. Pero mira cómo te la está describiendo, te la describe de una manera muy linda. ¿Qué tal el emperador? El emperador, vean ustedes, por ejemplo, las estatuas de los emperadores de Roma, ustedes las van a ver bien bonitas, porque esos estaban en mármol. Ahí está Augusto con el brazo extendido, por ejemplo. Qué porte, ¿no? Y la propaganda que se hacía del emperador. ¿Por qué se llamaba Augusto? Él no se llama Augusto, ese señor se llamaba Octavio. ¿Por qué él se puso el nombre de Augusto, de donde viene el mes de agosto? Pues eso quiere decir el benefactor, el que te provee. Eso significa Augusto. ¿Ok? Así lo miras. ¿Sí? Entonces Apocalipsis dice, no, yo te lo voy a describir cómo es. ¿Cómo me lo describes? Mira, había una gran bestia de 7 cuernos, 10, perdón, de 7 cabezas, 10 cuernos, ¿no? Y sobre sus cuernos una corona blasfema en cada una de ellas. Había uno que parecía muerto, tenía una herida de muerte y se fascinó todo el mundo. Sí, pero ¿por qué me lo describes como bestia? Porque yo quiero que lo mires como realmente es. O sea, la segunda bestia que aparece en el capítulo 13 tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Por fuera parece bueno, por eso es que tiene cuernos de cordero. Su apariencia externa es la de un cordero, pero cuando abre la boca, lo que sale de allí es veneno puro, ¿no? Habla como dragón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene al diablo dentro, que habla como un dragón. Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cuáles son las apariencias? Cuidado con las apariencias. El Apocalipsis trata de que la iglesia, en medio de una persecución que está librando, vea la realidad tal y cual es. En este mundo se adora al emperador, pero cuando Juan sube a los cielos, encuentra un trono y encuentra a Dios sentado en el trono y encuentra que a él es al que están adorando. Entonces, ¿a quién realmente se adora o se debe adorar o quién es el que verdaderamente tiene el poder? Pues es nuestro Dios. Pero en este mundo pareciera que no, sí, pero esas son apariencias. Es pura apariencia. La gente vive de las apariencias. A veces, por ejemplo, cuando yo estaba en Tegucigalpa, me iba a caminar mucho y subía a una colina que se llama Las Lomas. Ahí hay unas casas muy lindas, muy lindas. O sea, de esas que, si me regalaran una de esas, yo estaría feliz. O sea, wow, esas casas para mí, al rato iba a estar todo enojado cuando me tocara pagar la luz, porque la factura de luz ahí llega a otro nivel, ¿no? Entonces, no, yo con eso mejor la alquilo y sigo viviendo donde vivo. Pero la casa muy linda.
Entonces yo pasaba enfrente y me quedaba pensando, ¿quién vivirá aquí? ¿Quiénes vivirán aquí? Me imagino que ahí vive una mujer muy guapa, que es la esposa de un hombre muy rico, pero realmente está con él porque lo quiere o está con él por lo que le provee. ¿Le es fiel? ¿Él la respeta? ¿La trata bien o no? Y a veces uno desea esa vida sin darse cuenta que es un infierno. Lo bueno de ser uno pobre y feo es que la mujer sí lo quiere, porque si no, ¿por qué está con uno? Entonces te dice, no, yo vivo con mi esposa, no, mi esposa sí me quiere. Sí, te tiene que querer, o sea, estás feicito, te tiene que querer, ¿no? Y ahí está el punto de felicidad, por eso dicen que la suerte de la fea, la bonita, la desea, ¿no? Bueno, hermano Raúl. Entonces, a ver si le entendí. Me pareció interesante, muy interesante el género. 200 años antes y 200 años después, en esos 400 años, se tenían identificado tanto la belleza como la maldad o se ilustraba una realidad que quizá a nivel de publicidad no era lo mismo, ¿verdad? Sí. En los diferentes estratos sociales, en los diferentes gobiernos, en las diferentes ciudades, y se utilizó este género quizás como para ilustrar mejor la historia de aquello que queríamos o que estábamos viendo. Sí, 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 exacto. Es que, exacto. Le está contando la misma historia, pero con otro género. Pero se dice, pero ¿por qué utiliza ese género? ¿Por qué lo utiliza? Porque es el mejor para lo que usted debe captar. O sea, eh, a veces nosotros consideramos, por ejemplo, consideramos que ser pobre está mal. Y dentro de los predicadores pasa mucho eso. Pasa mucho eso. A veces uno es un fiel predicador, trabaja mucho para la iglesia, le echa ganas. Vamos a decir así, en término guatemalteco es le echa ganas, se esfuerza. Pero resulta que nunca tiene nada y llega a la iglesia en una bicicleta porque apenas le alcanzó para la bicicleta. A la par hay otro predicador que no hace nada, bien a la gana, pero tiene unos conectes muy buenos. Entonces llega en un 4x4. Entonces usted dice, qué injusta es la vida. ¿Cómo es posible que este hermano, que sí se esfuerza y trabaja, mira cómo la vida lo trata? Y a este otro, que es más aragán que mandaba a hacer, ¿no? Que usted hasta a veces se pregunta, ¿será que es cristiano este o no? Llega en un 4x4. Qué injusta es la vida. En Apocalipsis pasa, ¿no? Y quiero que lo note. Claro, aquí estoy no interpretando correctamente o 100% correctamente el texto, solo lo estoy usando como ejemplo. Hay una iglesia que es pobre. Y cuando Jesucristo habla, cambia los parámetros. Entonces le dice a Esmirna, tú, le dice, conozco, le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú, le dice, eres rico. Entonces te dice, rico espiritualmente. No, 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 no. Es que la verdadera riqueza es otra, solo que uno no la ha analizado. Las cosas no son del dueño, dice un dicho, sino del que las usa. ¿Yo? Las cosas no son del dueño, sino del que las usa. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un multimillonario que tiene una casa en República Dominicana y tiene 40 sirvientes. Listo. 40 sirvientes en esa casa. Belleza de casa. Piscina, alberca, todo, ¿no? Pero este multimillonario, yo lo estaba viendo en YouTube en un documental, llega a vivir una semana al mes a esa casa. De una semana al año, perdón, no al mes, al año a esa casa. ¿Realmente disfruta de esa casa? No. A mí me encantaría que a mí me contratara como el mayordomo de esa casa y me dijera, mira, vas a vivir aquí, me la vas a guardar todo el año y cuando yo venga, entonces me haces campito y me das mi habitación y todo lo demás. Entonces, usted diría, ¿dónde vive el hermano Célico? En esta casa. Y esa casa es suya.
Pues si vamos al dicho de que las cosas son de el que las usa, no del dueño, pues fíjese que esta es mía. Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza? Entonces, Jesús le quiere decir a esa iglesia, yo conozco tu pobreza, tu escasez, tu necesidad, pero tú realmente eres rico. Y hay otra iglesia más adelante, que es la de la Odisea, que le dice, tú dices, yo soy rico, pero eres un miserable. O sea, miserable en el sentido de que eres pobre. Es miserable, estás desnudo, o sea, estás vestido de harapos. ¿Y eso por qué? Porque Cristo cambia el parámetro, o sea, cambia el parámetro. Cambia el parámetro en base a qué? En base a la cuestión de la eternidad. O sea, cuando Cristo venga y cambie todas las cosas, entonces usted va a decir a ese predicador que le echaba ganas y venía en bicicleta todo el tiempo, pues qué dichoso, ¿no? Qué dichoso. En cambio, el otro va a tener que entregar muchas cuentas de cómo administró e hizo aquello que el Señor puso en su mano. A veces creo yo que las riquezas son más bien una prueba, porque Dios pone en nuestra mano derecha las riquezas y en nuestra mano izquierda al necesitado para ver qué hacemos con una cosa o con la otra. ¿Ya? ¿Qué hacemos con las dos? Y si ese es el sentido, entonces no quiero que me ponga la riqueza porque tengo problemas. Mejor que me ponga del pan necesario. Eso decía Agur, ¿no? Entonces luego uno dice qué realmente es la bendición y cómo yo voy a ver la realidad. El Apocalipsis me sirve para ver la realidad tal y como es. Y claro, aquí podría explicarlo yo en varias formas, pero cuando se pinta los mártires en Apocalipsis, por ejemplo, ¿quiénes son los mártires? Los mártires son esos, mejor ni los pintemos, hermano, porque fíjate que a los mártires se los comieron los leones, entonces solo quedaron los huesitos. Cuando echaban a los cristianos a las fieras, solo quedaban los huesitos, porque los leones masticaban todo. Y los cristianos después iban en la noche al lugar donde habían muerto y agarraban todos los huesitos y los colocaban en una cajita y esas cajitas se enterraban en las catacumbas de Roma. Por eso lo sabemos, porque se ha escarbado y se ha visto esos huesitos masticados por dientes, ¿no? Eso es un mártir, ¿sí? Pero en Apocalipsis, y usted piensa, pobrecito, cómo sufrió, entonces lo recuerda con tristeza. Pero en Apocalipsis aparecen en el capítulo 7 como una gran multitud con ropas blancas, con palmas en las manos, delante del trono de Dios, alabándolo. Y todavía el anciano pregunta quiénes son estos y de dónde han salido. Y le dice, el anciano le dice como Juan dice, tú lo sabes. Entonces el anciano le contesta, estos son los que están saliendo de la gran tribulación. O sea, han lavado sus ropas con la sangre del cordero y ahora les sirven de día y de noche. No tienen más sed, no tienen más hambre. Entonces, viendo esa situación, usted ya no se siente triste por ellos. Cuando alguien muere, uno se pone triste. Si te muere mi hijo, yo me pongo triste. Yo voy a llorar. Pero después medito, para Dios es lo mismo tenerlo de este lado de la vida que del otro lado de la vida. Y si en una visión el Señor me llevara allá donde Él está y me dijera, quiero que lo mires, que veas cómo realmente está, y yo lograra ver eso realmente, y yo regreso aquí y ya no estoy más triste, sino más bien pienso, oye, está súper bien, ¿no? Está excelente. Entonces, más bien estoy feliz por él. Pero nosotros no vemos la realidad así, sino que vemos mucho este mundo y por eso no nos alegramos con el otro. Los esclavos en Estados Unidos, terminar con esto. Cuando yo estaba en Baxter de estudiante, cantábamos un corito muy bonito, bien alegre. Lo cantan en inglés, ¿no? Want to go to heaven when I die. Bien alegre. Want to go to heaven when I die. Y resulta que cuando ya investigo sobre ese coro lo cantaban los esclavos. Por eso dice, era de los esclavos, ¿no? Entonces dice, los esclavos alegres. Sí, porque los esclavos en Estados Unidos sufrían mucho.
De hecho, los gringos nunca evangelizaron a los esclavos. Eso no pasó. Ellos no, los amos no evangelizaban a los esclavos. Lo que pasa es que los esclavos acompañaban a sus amos a las reuniones de las iglesias y entonces ellos, con el mensaje así en diferido, se fueron convirtiendo y después ellos formaron sus propias iglesias. Por eso en Estados Unidos hay mucho iglesia gringa e iglesia de negros. O sea, están separados. Y entonces se formaban sus iglesias y se convertían a Cristo. Y es interesante cómo ellos se convirtieron. Y la vida de un esclavo era muy dura, muy dura. O sea, ya me llegó la hora si no les describiera muchos horrores que ellos vivían. Pero la cuestión es que era terrible. Entonces, cuando ellos morían, y viene lo interesante, ese cántico alegre que les estaba cantando es de funerales, un canto de funeral. Entonces resulta que cuando ellos morían, cantaban así. Y cantaban alegres porque el que se había muerto ya no era esclavo, sino que ahora estaba con el Señor. Entonces, por eso es que cantaban, yo quiero ir al cielo cuando yo muera. Yo quiero ver a mi papá, quiero ver a mi mamá, yo quiero ver. Y era un cántico muy alegre y entonces ellos hacían una celebración. Mira, se murió, ¿no? O sea, oye, ¿no estás triste por él? No, porque realmente sé dónde está. A nosotros se nos olvida y el Apocalipsis nos recuerda ese evento realmente, esa situación. Hermanos, hoy no tenemos prueba, lo lamento por las manos levantadas, hoy no tenemos prueba. Dentro de 8 días les hago una prueba combinada de los dos temas, el de hoy y el de 8 días. Así que repasen el video y repasen la clase. Nos vemos la próxima semana, que el Señor los bendiga.